Hola, bueno, hace días quería hacerles un video tocando un tema un poco polémico, recurrente también últimamente en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, y bueno, y yo siento que cada vez se escucha más sobre esto y siento que los profesionales debemos empezar a tomar este tema con mucha seriedad y orientar bien a nuestras familias, a las madres y a los padres que nos buscan como una respuesta. Quiero invitarlos a que seamos muy cuidadosos con lo que recomendamos en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, a nuestra vecina, que realmente cojamos con mucho tacto las recomendaciones que ofrecemos a las demás personas, porque es muy delicado. No podemos a veces comentar sin conocer el contexto completo que vive la persona o simplemente desde nuestros conocimientos empíricos o desde nuestra experiencia con nuestros hijos. Existe la ciencia, existe la información y es muy importante sustentarnos en ella también para acompañar a estas familias y por eso existimos profesionales para poderlos orientar. No somos infalibles, también nos equivocamos, pero finalmente hemos dedicado parte de nuestra vida a fundamentar todo el tema del desarrollo y de la educación de los niños en la ciencia. Para no hacerlo más largo, les cuento que bueno, desde hace unos días he venido escuchando, leyendo, que se viene repartiendo la idea, artículos y consejos respecto a que el TDAH no existe, que no es necesario diagnosticar a un niño pequeño con el trastorno del espectro autista o con el TDAH, que realmente eso no es, que es mentiras, que es solamente el colegio, que lo quiere tildar de necio y que no es así. Bueno, esto sí y esto no. Hay parte de verdad y hay parte que no es tan verdad. No podemos ser extremistas ni radicales. Tenemos que encontrar un equilibrio. Si bien es cierto que en los últimos años el déficit de atención y hiperactividad y el autismo ha venido en un incremento en cuanto a diagnósticos, donde muchas veces las maestras y algunos profesionales diagnostican o dan apresurados diagnósticos frente a características aisladas de un niño que es completamente neurotípico o que inclusive puede tener algunas conductas como respuesta a las situaciones que suceden en el entorno, también es real que hay niños que cumplen con requisitos, con características y con criterios para ser diagnosticados con un déficit de atención y hiperactividad o un trastorno del espectro autista y que es necesario para su familia y para él conocer la manera como procesa la información, la forma como aprenden. ¿Cómo vamos a enseñarle a un niño sin saber cómo aprende su cerebro, cómo funciona su cerebro? Más allá de etiquetarlo, de ponerle un título y un rótulo de TDAH, que realmente es una idea equivocada que tenemos de eso, o no tan equivocada, realmente es una idea reforzada por algunas profesionales, por algunos maestros o inclusive por la sociedad. Es TDAH o tiene autismo o no sé qué, entonces nosotros ya mismo los etiquetamos más que lo que significa en sí un diagnóstico. Un diagnóstico no es para etiquetar, un diagnóstico es para orientarnos respecto a las necesidades educativas que tiene ese niño en ese momento. Muchas veces inclusive escuchamos que dicen, no, es que no existe. Y a mí me da mucho chiste porque yo digo, es como tú, ¿por qué no le dices a un niño que tiene síndrome de Down? No, es que el síndrome de Down no existe. Eso es que la maestra se lo está inventando. Les voy a contar por qué. Porque el síndrome de Down tiene facciones físicas evidentes. Lo mismo pasa con las personas ciegas, con las personas sordas. Lo mismo pasa con las personas o con los niños con parálisis cerebral. Hay una señal física que es imposible de negar. Así como ellos tienen una condición biológica, neurobiológica, así también la tienen algunos niños con TDAH y con el trastorno del espectro autista. Y es importante identificarlo. No se imaginan el daño que le hacemos a esa familia y a ese niño al decirles, no, no tienes nada, espera, está muy chiquito, eso es mentiras de la maestra, es que la maestra no se lo aguanta. No, tenemos que mirar, hay situaciones en las que efectivamente los profesionales o las maestras exageran, pero hay situaciones en las que es fundamental poder encontrar profesionales que nos orienten respecto a las características de nuestros hijos, para ofrecerles los recursos, los apoyos que ellos necesitan para poderse desarrollar de una manera autónoma, feliz y con calidad de vida. Yo los invito a que dejemos de publicar, de compartir
artículos e ideas sin fundamento científico. No hay realmente ningún fundamento científico que diga que el déficit de atención o que el autismo no existe. Por el contrario, hay muchísimo fundamento científico que demuestra que hay niños, jóvenes e inclusive adultos que no han llegado a diagnosticarse dentro de estas dos situaciones, y que obviamente lo que sucede no es precisamente lo que decimos, no lo diagnosticaron y tuvo una vida normal. No lo diagnosticaron y muchas veces se frustró, y muchas veces no supo lo que le pasaba, y muchas veces se aisló, y muchas veces se deprimió, y muchas veces pensó que era su culpa, que era él el que no lograba conectarse con la sociedad o conectarse con los grupos. No sabía que era algo que podía manejar y que podía aprender a vivir con él. El autismo, el TDAH, el síndrome de Down, la parálisis cerebral, la baja visión, lo que sea, cualquier condición es una riqueza para nosotros, porque es la manera como nos damos cuenta que el ser humano es completamente diverso. Y me parece a veces muy incoherente cuando las personas dicen: no nos etiquetemos porque todos somos iguales, no nos etiquetemos porque la diversidad. No estamos etiquetando, simplemente es una característica. Si vemos el déficit de atención y hiperactividad, el autismo, el síndrome de Down como simplemente una característica y no como el ser humano completico, pues entonces no estaríamos etiquetando, simplemente estamos hablando de que es una característica. El problema es cómo lo miramos, que totalizamos al ser desde un diagnóstico y no nos damos cuenta que es el diagnóstico que nos habla simplemente un pedacito de ese ser. Así que los invito